Mariela también está entrando. Tienes que habilitarme luego para compartir pantalla. Y mm, ¿cómo hago esto? Ujú. Ahora, ¿cómo le hago? Porque había... mm, Si le hago host, usted va a encargarse también de darle clic a los que entran. Em, Mm, Creo que puedes ah, hacerle co-host. ¿Qué tal? Buen día. Si lo Hola, haces. claro. ¿Qué Mariela. tal? ¿Cómo están? Estoy Creo buscando hacerle co-host. Ujú. Olá, Grace. que... Olá, professor Hola, Daniel. Débora, Ah, ¿cómo Hola. estás? Tudo bem? Quanto tempo? Isso. Ah, Muito bem. solo aparece make host. No tengo la opción de... Pero no puedes habilitar a una persona para compartir, qué raro. Sí, en las sesiones anteriores yo podía hacer, pero Algo, déjame ver. algo se configuró diferente, capaz. Mm, mm, no me sale esa opción. Ahora, Bueno, si no trato de hacer las dos cosas, estar atento mientras no, no, no. doy la charla, de Eh, darle entrada a algún participante, no sé. ¿Será que porque estás grabando ya que no podés cambiarlo? a ver, voy a dejar de grabar. Por las dudas, capaz que es eso. Si siempre. Ya puede, ¿no es cierto? Perfecto. Sí, sí, Muchas sí, gracias, sí. Mariela. Entonces, Por nada. vamos a comenzar. Voy a hacer una breve presentación del profesor Daniel, aunque él también puede completar su presentación. Eh, Bienvenidos todos nuevamente a este seminario de la Red Latinoamericana del Cerebro Cuidador. El expositor de hoy es el doctor Daniel Olazábal, es biólogo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República de Uruguay. Ha hecho su maestría también en Ciencias Biológicas en el PDCIVA, ha trabajado con la doctora Anabel Ferreira desde muy temprano en comportamiento materno y agresivo. Luego hizo su doctorado en el Centro de Neurociencias Conductual y Molecular de la Universidad de Rutgers, y donde ha trabajado en los laboratorios de la doctora Joan Morel y Jay Rosenblatt, clásicos en este campo. Desde entonces ha trabajado en el estudio del comportamiento parental, se ha interesado en el desarrollo de los circuitos que subyacen a estos comportamientos. Luego, como investigador postdoctoral y asociado en la Universidad de Emory, ha trabajado también en el laboratorio del doctor Larry Young, estudiando también el papel de la oxitocina en el comportamiento parental y social de varias especies, y él lidera el laboratorio dedicado al estudio del comportamiento eh, parental. También hace investigaciones con humanos en ese campo, y su objetivo es buscar mecanismos neuronales que podrían estar involucrados en ese comportamiento. Voy a dar paso al profesor para que realice su presentación. Muchas gracias, profesor. Bueno, muchas gracias, Grace, y a las personas que se conectaron para escuchar esta presentación. Yo, como decía Grace, trabajo en tres líneas de investigación principales en mi laboratorio, que pueden entrar en la página web que ahí aparece en la diapositiva para chequearlo.
Eh, He trabajado en las bases neurales de la conducta parental y agresiva hacia las crías durante un montón de tiempo, casi 30 años diría yo. No voy a hablar de esa temática hoy. Después, nuestro laboratorio también ha trabajado en tratar de entender el rol del sistema citocinérgico en la regulación de la conducta reproductiva y social, y en eso hemos hecho un montón de estudios comparativos y explorado mucho la diversidad en la expresión del receptor de oxitocina en el cerebro, en las distintas especies, etcétera, que yo voy a hablar muy brevemente, solo 2 o 3 diapositivas en esta presentación, porque esos estudios dieron un poco lugar a esta línea de investigación que comenzamos, que es la más reciente y que comenzamos hace 10 años en humanos. Entonces hoy voy a charlar sobre los polimorfismos genéticos del sistema citocinérgico y cómo estos pueden afectar alteraciones, pueden generar o aumentar el riesgo de alteraciones emocionales en la mujer. En particular, me voy a enfocar en el periodo del embarazo, aunque estamos trabajando y procesando datos que van más allá de este periodo. Entonces, como ustedes saben, la oxitocina juega muchas funciones, participa en muchas funciones fisiológicas en el organismo, entre ellas estimula las contracciones uterinas durante el parto, participa en la eyección láctea durante el amamantamiento. Desde hace ya bastante tiempo también se le ha adjudicado un rol muy importante en la regulación de los comportamientos afiliativos y parentales, y también a la respuesta al estrés y la ansiedad. Cada vez más se encuentran nuevas funciones para este sistema que tiene receptores en prácticamente en todo el organismo, en todo tipo de lugares, por lo cual se puede asumir que su función tiene varias funciones diferentes, de las cuales vamos a hablar ahora solo de unas pocas. ¿Y qué nos llevó a hacer este trabajo? Como les comentaba y comentaba Grace anteriormente, yo he hecho muchos estudios comparativos, estudios poblacionales de diferencias individuales dentro de una población, estudios de desarrollo en el que me enfoqué en investigar cómo se distribuía y cómo se expresaba el receptor de oxitocina en el cerebro en forma diferente en las distintas especies, en las distintas etapas de la vida, durante el desarrollo, y en algunas especies también hay una variación individual muy importante que nosotros encontramos que influye de alguna manera en el comportamiento social y reproductivo de esos individuos y los hace diferentes a lo esperado, digamos, en esa población. Y bueno, es un poco ese tipo de estudios que, por ejemplo, a manera de ejemplo, nosotros estudiamos varias especies de roedores y publicamos allá en el 2006 la distribución de receptores de oxitocina, cómo era diferente, por ejemplo, en el núcleo accumbens, en el bol de la pradera. Esta es una foto, digamos, obtenida del análisis autorradiográfico de la densidad de receptores de oxitocina, es decir, las áreas negras o más oscuras representan mayor densidad de receptores en esa región cerebral. Entonces vemos qué tan variable es en estas 4 especies. Y bueno, nosotros encontramos que de esta variabilidad también explicaba algunos comportamientos que no voy a entrar ahora, quedará para otra oportunidad, pero simplemente para mostrar la diversidad de la distribución de los receptores de oxitocina en el cerebro en las diferentes especies, incluso en especies muy similares como el meadow vole y el prairie vole, que son filogenéticamente muy emparentadas, son la primera y la tercera línea. Ustedes ven que es completamente diferente la expresión. Otros estudios también mostraron, por ejemplo, este estudio en Naked Mole Rat y Cape Mole Rat, que también tienen muchas diferencias de comportamiento. Encontraron que la distribución de los receptores de oxitocina era muy diferente en estas 2 especies. Ellos también hacen énfasis, igual que nosotros, en el núcleo accumbens, que es un área donde la presencia de receptores de oxitocina parece modificar mucho la conducta parental y social de la especie.
Y bueno, y nosotros no solo hicimos esos estudios comparativos, también hicimos estudios en el desarrollo. La rata, por ejemplo, cambia mucho la distribución y la densidad del receptor en estas áreas durante el desarrollo. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, el bol de la pradera, nosotros agrupamos dos eh, animales que eran maternales y no maternales, dos grupos de animales, ¿verdad? Esto es una muestra representativa de cómo puede variar la distribución y la expresión del receptor en el cerebro. La figura A y C es un individuo, la figura B y D es otro individuo, y ahí se puede ver que no es en todas las áreas cerebrales que disminuye, digamos, la expresión, sino que es como un cambio de configuración. Si ustedes se fijan en el núcleo accumbens, que está señalado en la flecha acá como NA, hay bastante más en los animales de la izquierda que en el animal de la derecha, bastante más receptores de oxitocina, es un área mucho más oscura en la figura. Sin embargo, si se fijan en el área prelímbica o la corteza prefrontal, ahí en la parte dorsal, entre una y otra figura no hay demasiada diferencia, no hay ninguna diferencia, en realidad no encontramos ninguna diferencia significativa en la expresión del receptor. Y si se fijan en el septo lateral, la relación es la opuesta. El animal que tenía mucha densidad de receptores en el núcleo accumbens tenía muy baja en el septo lateral, mientras que en el otro animal que tenía baja en el núcleo accumbens tenía alta en el septo lateral. Es decir, que hay como una reconfiguración de la distribución y la expresión de estos receptores en el cerebro. Y esto es una misma especie, ¿verdad? Es una diferencia, una variación de la especie que hace diferente a algunos animales o más propenso a unas conductas que a otras. Entonces, este tipo de variabilidad es la que, bueno, no sabemos cómo se genera en estas especies, no sabemos si son las experiencias tempranas que modifican a través de algún mecanismo epigenético la expresión del receptor, si son diferencias genómicas que son independientes de las experiencias tempranas que ya vienen con el individuo, o si hay alguna interacción entre estos dos fenómenos. Las experiencias tempranas pueden a su vez impactar más a algunos individuos que tienen determinada forma de funcionamiento del sistema oxitocinérgico que es diferente o es de alguna manera más vulnerable. Entonces empezamos a investigar esto, en particular en humanos. Nos interesaba saber si las experiencias tempranas y la variabilidad del sistema oxitocinérgico podía interactuar y afectar de alguna manera o hacer más propensos a unas personas que a otras a comportarse de una manera o tener determinadas, como es el caso que vamos a hablar ahora, determinados riesgos de alteraciones emocionales. Entonces existían algunos antecedentes en humanos. Este estudio del 2009 encontró que mujeres que habían sufrido abuso emocional en la infancia o la adolescencia presentaban menos niveles de oxitocina en el líquido cefalorraquídeo, es decir, aquí estamos hablando del líquido que baña el cerebro. La figura de la derecha lo que muestra es lo mismo, pero en una forma de correlación entre el puntaje o el score de la escala que mide el abuso emocional y los niveles de oxitocina del líquido cefalorraquídeo, es decir, cuanto mayor el abuso emocional, menor los niveles de oxitocina del líquido cefalorraquídeo. Algunos años después, un par de años después, hubo otro estudio que yo recuerdo como uno de los primeros que llamó la atención, porque por primera vez se involucraba la oxitocina en la depresión. Se conocía su rol en la regulación del estrés, pero nadie había, o por lo menos no era tan conocida la posibilidad de que la oxitocina pudiera estar detrás del surgimiento de síntomas de depresión. Este es un estudio que investigó también en mujeres que tomaba la muestra en mujeres embarazadas, pero no estudiaba específicamente las alteraciones emocionales durante el embarazo, sino en el posparto. Y ellos encontraron que las mujeres embarazadas que estaban en mayor riesgo de depresión posparto presentaban menores niveles de oxitocina en plasma. Este es uno de los estudios que ha hecho esto. Algunos otros estudios no encontraron este efecto,
o al contrario, son algunas diferencias, lo que se considera es que hay de alguna manera alguna desregulación del sistema oxitocinérgico que puede estar detrás del surgimiento de la depresión. Estos son los antecedentes que obviamente exploraban los niveles de oxitocina, ya que los niveles de receptor no podemos investigarlos todavía, no hay herramientas, no tenemos muy claro siquiera en las áreas cerebrales donde hay receptores de oxitocina en el humano, hay algunos estudios, pero bueno, son todos, no son tan concluyentes y mucho menos saber si hay variabilidad en la expresión de estos receptores en el cerebro. Entonces, hay algunas cosas que uno puede hacer que son explorar la variabilidad genética, es decir, existen polimorfismos genéticos para el sistema oxitocinérgico, es decir, variantes genéticas que impactan sobre la expresión del gen de la oxitocina o del gen del receptor de la oxitocina, y estas variantes genéticas ya estaban empezando a ser asociadas entre el 2010 y 2014, que fue el periodo previo al comienzo de estos estudios, ya habían mostrado una relevancia importante de estos polimorfismos en variaciones en el comportamiento social y parental en humanos, en variaciones en la empatía o en los estados afectivos. ¿Qué es un polimorfismo genético para aquellos que no estén familiarizados con esto? Bueno, consiste en diferencias en secuencias del ADN entre individuos, grupos o poblaciones. En el caso nuestro, que estudiamos los polimorfismos de nucleótido único, que se le llaman, que tienen la abreviatura SNP, se les llama los SNPs en general, son la variante genética más común en el genoma humano. Y lo que ocurre es que cuando una secuencia del genoma difiere en un solo nucleótido. Estos polimorfismos pueden presentarse tanto en regiones codificantes del gen o no codificantes, pero están asociados o están siendo asociados con diferentes fenotipos que incluyen distintas enfermedades. Esto no es solo relacionado con el comportamiento o el estrés, sino también hay polimorfismos asociados al cáncer o a la mayor vulnerabilidad de determinadas enfermedades no relacionadas a la salud mental. En nuestro caso, nos enfocamos en polimorfismo del sistema oxitocinérgico y investigamos específicamente cómo impactaban las alteraciones emocionales durante el embarazo y el posparto. Existía un estudio muy interesante de un grupo canadiense liderado por Alison Fleming, donde habían surgido algunas evidencias muy interesantes en esta figura, que es una figura típica que representa la moderación de una variable por otra. No sé si ustedes están familiarizados con esta forma de análisis de moderación, digamos, pero tratando de explicarlo, primero que cuando hay moderación entre dos variables, es decir, que la relación de dos variables depende del estado de una tercera, digamos, se presenta como dos líneas que se cruzan. ¿Qué quiere decir esto? En el eje de la Y aparece el puntaje del score de depresión en este estudio, es decir, mayor el puntaje, mayor síntomas de depresión o mayor severidad de la depresión, y en el eje de las X es una variable dicotómica que define un grupo de personas que no tuvieron adversidad temprana, es decir, no sufrieron maltrato en la infancia, y otro grupo que sí sufrió adversidad temprana o maltrato en la infancia o la adolescencia. Entonces, ¿qué muestra? Estas dos líneas representan, uno, el caso cuando la mujer es portadora de un genotipo CC, es decir, citosina, y el otro grupo, la otra línea, representa a mujeres que tenían el genotipo A, adenina, o eran heterocigotos en este polimorfismo, que tenían un alelo de citosina y un alelo de adenina, ¿verdad? Entonces, ¿qué encuentran ellos? Que cuando no hay adversidad temprana, cuando no hubo maltrato durante la infancia o adolescencia, no es relevante el genotipo que tenga la persona. Es decir,
la relevancia de tener uno u otro genotipo cobra importancia solo cuando hay adversidad temprana, es decir, ustedes ven que se cruzan las líneas y las personas que tienen el genotipo CC tienen una probabilidad mucho mayor de tener depresión que las que tienen el otro genotipo, pero solo si hubo adversidad temprana. Si no hubo adversidad temprana, no importa qué genotipo tenga la persona, ¿verdad? Este es un estudio de este grupo que sirvió de inspiración para nosotros. Hicimos algo parecido, bastante parecido, pero nos enfocamos en la depresión antes del parto. Bueno, además de estas variantes genéticas, obviamente hay muchos otros factores de riesgo, tanto de depresión como de estrés, durante este periodo del periparto, ya sea antes del parto o luego del parto. Haber tenido antecedentes de depresión antes del embarazo, obviamente, aumenta las posibilidades de que la persona tenga síntomas de depresión durante el embarazo o el posparto. Haber sufrido abuso emocional también influye sobre el riesgo de tener luego depresión en la etapa adulta. Tener antecedentes de ansiedad, de abuso de alcohol y de drogas, de problemas en el embarazo, de los ingresos bajos y la educación baja también han sido asociados por muchos estudios con el surgimiento de depresión y estrés durante el embarazo y el posparto, y la falta de apoyo social. Son algunos de los factores de riesgo que también se conocían al momento que nosotros comenzamos este estudio. A nosotros nos interesaba mucho, como les decía, no solo entender cómo la diversidad genética en este sistema citosinérgico podía impactar la salud mental, pero también creíamos que los traumas de la adolescencia y la infancia tenían que ser considerados como un factor que probablemente interaccionara con la diversidad genética, ya que los traumas de la infancia es conocido es uno de los factores más importantes, sino el más importante, que impacta la salud mental del adolescente y el adulto, ¿verdad? Modifica la sensibilidad del estrés y aumenta el riesgo de depresión y de otras enfermedades psiquiátricas. Eso ha sido estudiado muchísimo durante muchos años, es un resultado absolutamente robusto y consistente en todos los estudios. Y la incidencia del maltrato en los niños oscila en el mundo, depende de cómo se mida esta variable, entre el 10 y el 25%, es decir, que es bastante frecuente. Entonces, nosotros, ¿por qué nos enfocamos en el estado prenatal o del embarazo? Yo no quiero decir, no sé si usar la palabra moda, pero por lo menos hubo un énfasis durante mucho tiempo en la depresión posparto y en el estado de las alteraciones emocionales de la mujer durante el posparto. Sin embargo, no se hacía tanto énfasis durante el embarazo, donde hay estudios que reportan, y el nuestro también confirma esos resultados. La depresión y las alteraciones emocionales durante el embarazo son mucho más frecuentes que durante el posparto, y es una etapa donde se ha visto que tener depresión o estrés prenatal se asocia a mayores problemas en el embarazo, al nacimiento pretérmino de los niños, al bajo peso al nacer de los niños, también a un mayor riesgo de depresión posparto y a problemas en el déficit de atención, hiperactividad en los niños. Entonces, nosotros primeramente analizamos las alteraciones emocionales durante el embarazo. ¿Por qué decidimos realizar este estudio? Porque en Uruguay no había prácticamente información sobre la incidencia de depresión y estrés, ni prenatal ni postnatal, pero sobre todo prenatal no existía ningún estudio, y los pocos que estudiaban la depresión postnatal apuntaban muchas veces a poblaciones vulnerables y no a la población en general.
no había información sobre la salud mental de mujeres en el posparto y en el embarazo, eh, apuntando a aquellas que efectivamente habían tenido maltrato o abuso durante la niñez o la adolescencia. Y básicamente no había estudios sobre los factores de riesgo de depresión y estrés prenatal y postnatal, específicamente en Uruguay, lo cual nos parecía que era importante porque a veces hay muchas diferencias culturales o incluso genéticas que puede haber entre los distintos lugares del mundo. Nosotros estudiamos entonces mujeres embarazadas, las reclutamos cuando recién se enteraban que estaban embarazadas. Utilizamos una población heterogénea, es decir, no es una población vulnerable. Las pacientes venían de una mutualista privada que se llama Casmo aquí en Uruguay, que es muy grande y que tiene población, digamos, no necesariamente privilegiada, pero mayormente podríamos llamarle más privilegiada que la que se atendía en el hospital de clínica, que es el hospital universitario aquí en Montevideo, que principalmente atiende a población vulnerable. Entonces teníamos personas de instituciones privadas y públicas que cubrían personas bastante heterogéneas. Las invitamos a hacerles entrevistas, a que completaran cuestionarios, tomamos muestras de sangre que en general se acompasaban con los controles normales que tienen las mujeres embarazadas de sangre. Nosotros lo único que hacíamos es quedarnos con un poco más de esa muestra para procesarla para distintas cosas, entre ellas para sacar el ADN de cada una de ellas. En fin, hicimos un protocolo que un poco se describe aquí. Hicimos un pequeño cohorte desde las primeras semanas de embarazo hasta el mes 3 posparto, donde nosotros seguimos a estas mujeres, les entregamos cuestionarios y las entrevistamos en distintos periodos, recabamos información sobre su pasado, datos demográficos, sobre sus enfermedades, sobre su estado anímico, sobre su experiencia con sus padres o otras figuras, sobre traumas de la infancia, sobre el apoyo social que recibían, sobre su percepción del estrés en ese momento, sobre su estado anímico, las experiencias durante el parto y un montón de informaciones que incluían también el desarrollo del niño, que no voy a cubrir ahora. Voy a enfocarme solo en la parte del embarazo, pero nosotros creamos una base de datos muy grande con muchísima información que recién estamos empezando a procesar, que vamos lento porque, como ustedes también sabrán, en sus países la financiación se acaba y los datos siguen ahí y no siempre encontramos a alguien interesado en procesar y analizar y hacer preguntas sobre estos temas. Si alguien está interesado en trabajar con estas bases de datos y hacer preguntas que les interesen, nosotros estamos felices, estamos colaborando con otros grupos y a nivel global hay otras redes que nosotros les entregamos los datos y eso los utilizan comparándolo con datos similares encontrados en otras partes del mundo, de manera de poder sacarle el mayor provecho a todos estos estudios. Pero yo voy a hablar hoy solamente de la parte del embarazo, alguna que ya hemos publicado y otra que aún no ha sido publicado. Entonces obtuvimos un montón de información. Estos son las escalas que utilizamos, por ejemplo, para la evaluación de los traumas de la infancia. Utilizamos el CTQ, que es muy bueno y muy utilizado, descrito por Bernstein y colaboradores en el 88. Para los síntomas de depresión usamos el Edimburgo. Para el estrés percibido utilizamos el de Cohen. Hicimos entrevistas para determinar las experiencias de vida de la persona que pueden haber que puede haber tenido en el último año, ¿verdad? Haber perdido el trabajo, que haya fallecido algún familiar, cosas que pueden impactar en la vida de las personas negativamente y que pueden influir en su estado de ánimo. También se utilizó el IRLE, que es de Saracen 1978, que es una entrevista que pregunta todas estas experiencias de vida que pueden haber surgido en esta etapa.
el test de la escala de apoyo social, se utilizó el MOS de Sherburne y Stewart de 1991, y bueno, otra serie de consultas, de cuestionarios que se aplicaron, algunos no vamos a hablar hoy, pero bueno, para que tengan una idea de toda la información que se recabó, aparte de su historial clínico, en fin. Esta población con la que tratamos de llegar a 200, en realidad después se quedaron en 150 o en algunos casos menos, porque no solo las personas a veces se pierde contacto con ellas, eso pasa en todos los estudios en humanos, sino que también algunas personas responden en forma incompleta a los cuestionarios, por lo cual a veces varía un poco el N, pero bueno, estas eran personas que de promedio tenían 27 años de edad, con un rango de 18 a 42, eso fue un requisito que nosotros establecimos, no incluimos en este estudio, eso es importante aclararlo, embarazos adolescentes, es ser de menores de 18 años, que es la edad que se alcanza la mayoría de edad en Uruguay, es decir, que estas participantes fueron todas adultas. El porcentaje de mujeres que tenían síntomas de depresión que encontramos en el embarazo fue el 24%, es decir, aproximadamente una de 4 personas. El porcentaje de mujeres que habían sufrido abuso o negligencia era más de la mitad. Y bueno, cuando incluimos el estrés, que es un fenómeno distinto obviamente a la depresión, pero que se correlacionan muchas veces, tenemos un 18% de mujeres que tuvo solo síntomas de depresión durante el embarazo, un 6% que tuvo tanto síntomas de depresión como de estrés severo durante el embarazo, y un 7% que no estaba deprimida, pero sí tuvo un estrés severo durante el embarazo. La incidencia de abuso y de negligencia está mencionada en esta diapo. Nosotros analizamos abuso emocional, que es básicamente, para aquellos que no conozcan exactamente cómo se definen o de qué se tratan estas categorías, es básicamente lo que redunda en la falta, en atacar la autoestima del niño, con insultos, con comentarios que hacen, no sé, hacerle pensar que no se desea que él haya nacido, o en fin, o ella haya nacido, es decir, comentarios o insultos que afectan la autoestima de la persona, eso se considera abuso emocional. Negligencia emocional, por el contrario, no es una acción directa, sino más bien negligente sobre no atender a las necesidades emocionales del niño, como cuando, no sé, de repente está llorando porque le pasa algo y no se le presta atención. Eso se considera básicamente negligencia en lo que tiene que ver con los aspectos emocionales. Bueno, abuso sexual se presentó en el 11% de los casos. El abuso físico, justamente es el maltrato físico, también en un 11% de los casos fueron los menos frecuentes. La negligencia física, que es el no prestar atención, si el niño comió, si el niño tiene ropa limpia, si se baña, si no, es un abandono físico, digamos, del niño, es bastante frecuente también. Pero nosotros nos vamos a enfocar en el abuso emocional, no solo porque otros estudios han visto que es una de las formas de abuso que más impactan en la salud mental, sino que nuestros estudios mostraron que de todas estas formas de abuso y negligencia, el abuso emocional era el que más fuertemente se correlacionaba con el riesgo de depresión y con el estrés. Entonces, lo que nosotros hicimos fue determinar si la presencia de determinados alelos en estos polimorfismos genéticos del receptor de oxitocina o del PET de oxitocina moderaba el efecto del abuso emocional sobre la depresión durante el embarazo. Este estudio ya fue publicado, por el cual pueden ver muchos más detalles en este artículo, pero bueno, básicamente vuelvo a estas gráficas que les mostré inicialmente, que son típicas para demostrar moderación de una variable por otra. Es decir, acá tenemos en las dos de arriba está el polimorfismo para el receptor de oxitocina que encontramos
encontramos varios polimorfismos para el receptor de oxitocina asociados a la depresión. El que dio más significativo e información más relevante fue el 237887, es el número que tienen estos polimorfismos por su anotación en el genoma humano. Y el de abajo, las dos figuras de abajo, son en relación al polimorfismo del péptido, que termina en 210, que es el mismo polimorfismo que había estudiado este grupo canadiense que les mencioné anteriormente y que inspiró este tipo de estudio. A la izquierda se muestra en el eje de la SI el puntaje que se desprende de la aplicación de la escala de Edimburgo, el puntaje de depresión, más alto, más depresión. Y sobre la derecha hay otra forma de expresar lo mismo, que es la probabilidad de depresión, que es un cálculo que hace algunos programas estadísticos que utilizan regresión logística para calcular la depresión, la probabilidad de depresión. Pero básicamente las dos cosas muestran lo mismo. ¿Y qué pasa? Bueno, en el eje de las X tenemos el abuso emocional, si estuvo presente o no estuvo presente, ¿verdad? La escala de abuso emocional tiene un punto de corte que permite categorizar: esta persona sí sufrió abuso emocional o esta persona no sufrió abuso emocional durante la infancia. Entonces, si la persona no sufrió abuso emocional durante la infancia, no importa cuál sea el alelo que esté, del cual sea portadora esta mujer. En ninguno de los dos polimorfismos importa la carga genética si la persona no sufrió maltrato o abuso emocional durante la infancia. Sin embargo, si la persona sí tuvo abuso emocional, ustedes ven que las líneas se cruzan. La línea roja es la del genotipo de riesgo, aumenta el riesgo de tener síntomas de depresión si la persona, en el caso del polimorfismo de abajo, es portadora de la combinación citosina-citosina, y en el caso del polimorfismo de arriba, del receptor, el riesgo aumenta si la persona es portadora del alelo A, es decir, adenina-adenina. Ahora yo les muestro, por las dudas que hayan estado distraídos, la imagen del estudio canadiense que básicamente que analiza el mismo polimorfismo. Recuerden, ellos lo analizaron para la depresión postparto, nosotros lo analizamos para la depresión preparto, y básicamente los resultados son exactamente los mismos, es decir, que de alguna manera replicamos el estudio de los colegas canadienses. En realidad replicamos en más de uno de los polimorfismos, pero no voy a entrar en detalles de por qué. Pero bueno, en nuestro caso encontramos este receptor, este polimorfismo del receptor de oxitocina, que creemos es uno de los más relevantes y más interesantes, y que debería continuarse el estudio sobre los efectos de este polimorfismo en el organismo, porque creemos que tiene un impacto clarísimo en el riesgo de depresión en la mujer. Descrito desde otro, a ver, había un comentario en el chat, perdón. Describiendo estos datos de otra manera, nosotros podemos decir, recuerden que el factor importante es el abuso emocional, si está presente o no. Podemos decir que el 80% de las mujeres con síntomas de depresión y que tenían el genotipo de riesgo para este polimorfismo de oxitocina habían sido abusadas emocionalmente. En el caso del otro polimorfismo, el 71% de las mujeres con síntomas de depresión y que tenían la versión AA de este polimorfismo del receptor oxitocino también había sido abusada emocionalmente. Y esta incidencia bajaba a 35 o 36 o 33% cuando la mujer era portadora de los otros genotipos. ¿Qué quiere decir? El abuso emocional sabemos que aumenta el riesgo de depresión, por lo cual es común que un 30%, alrededor de un 30% de mujeres que sufrieron abuso emocional desarrollen síntomas de depresión. Ahora, si tienen un anhelo
determinado, una combinación de alelos determinado para el polimorfismo de este polimorfismo del receptor de oxitocina o este polimorfismo 7887 del receptor de oxitocina, el riesgo es mucho mayor. Esto a su vez, tanto nuestros estudios como los estudios canadienses, hay un estudio reciente de hace un par de años que muestra también que confirma nuestros estudios. En una población de Rumania, es decir, que al menos ya hay 3 réplicas de estos estudios, lo que muestran que es un descubrimiento muy robusto, el cual merece mucha atención y continuar trabajando para entender cómo estos polimorfismos modifican el sistema oxitocinérgico, que es la parte complicada que aún no conocemos y que, bueno, hay algunas pistas de cómo explorarlo. Esto en relación a la depresión. Nosotros también nos preguntamos qué pasaba con el estrés, que es un fenómeno distinto que está correlacionado con la depresión, pero son distintos. Entonces hicimos lo mismo. Esto no ha sido publicado, le voy a mostrar algunos avances. Estamos trabajando actualmente en el artículo. Estas son las variables que se mostraron más significativas en cuanto a la correlación con el estrés percibido durante el embarazo. El ingreso, cuanto más bajo, más posibilidades, más riesgo de estrés. Los antecedentes de depresión también se asocian a mayor estrés. El tener abuso emocional, como es de esperarse, también se asocia a mayores niveles de estrés. Haber tenido más eventos negativos en el último año, previo a la detección del embarazo o al momento de hacer la encuesta, también se asocia a mayores niveles de estrés. Los mayores síntomas de depresión también se asocian a mayores niveles de estrés. Niveles más bajos de apoyo social también se asocian a mayores niveles de estrés. Y estos 2 polimorfismos en un principio surgieron asociados también a la percepción de estrés. Nosotros nos enfocamos en el primero, en el RS53576, que ha sido uno de los polimorfismos del sistema oxitocinérgico más estudiados y se han relacionado con el procesamiento del estrés, con diferencias en empatía, en comportamiento social. En fin, en muchos estudios sugieren a este polimorfismo como muy relevante. Entonces, y a su vez nosotros lo encontramos como uno de los polimorfismos más correlacionados, por lo cual seguimos trabajando e investigando en este en particular. Pero hicimos una revisión jerárquica. Lo que yo mostré anteriormente era solo las correlaciones, la correlación de Pearson, el valor de R, pero aquí aplicamos una regresión jerárquica donde básicamente fuimos agregando en bloques las distintas variables, y cuando uno controla unas variables por otras, uno ve que en realidad hay otras variables que empiezan a desaparecer como importantes. Y en realidad eso nos ha pasado en los 2 estudios, que por ejemplo, si bien el ingreso y la educación, históricamente los que trabajan en ciencias sociales, etcétera, lo ven como un factor de riesgo importante, y nosotros también lo encontramos, cuando se toman en cuenta otras variables, ya sea biológicas o no biológicas, estas variables desaparecen. En nuestro caso, las únicas variables que se mantienen como relevantes para la percepción de estrés son el número de eventos negativos que haya sufrido la persona en el último año, el nivel de apoyo social que haya recibido esta persona y la presencia o no de determinado alelo genético para este polimorfismo. Para que tengan una idea del efecto que tiene este polimorfismo, a diferencia de los polimorfismos que mostré anteriormente, aquí aparece un efecto directo, no mediado necesariamente por el abuso emocional, lo cual nos sorprendió bastante. Acá les muestro una ANOVA para los distintos genotipos AA, GA o GG, y el score, el puntaje que da el estrés percibido. Vemos que los individuos que eran homocigotos para el alelo adenina, tenían mayores niveles de estrés que en las otras condiciones. Esto también se puede validar si agrupamos el heterocigoto y el homocigoto para el otro alelo. Es decir, que
ser portadora de la variante AA ya en sí mismo está influyendo sobre el nivel de estrés percibido. Si esto a su vez si el abuso emocional a su vez tiene un efecto aún mayor en estas personas, lo estamos investigando, no lo tenemos claro aún, hay alguna evidencia que sí, pero bueno, queremos hacer algunos procesamientos más para poder asegurarnos de esto. La evidencia sugiere que también. Pero bueno, ya concluyendo, los resúmenes que podríamos hacer del trabajo que les presenté. Hay una incidencia del abuso emocional muy alto en Uruguay, también de estrés y de depresión. En las mujeres embarazadas, esto es problemático. Encontramos que el abuso emocional y ciertos polimorfismos genéticos para la oxitocina interactúan para aumentar el riesgo de depresión y probablemente también de estrés durante el embarazo. El apoyo social puede prevenir y reducir las alteraciones emocionales durante el embarazo. Y algo que se desprende de todos estos estudios, creo que que es que un chequeo temprano del abuso emocional, y que es muy barato hacer eso y no cuesta nada. Otros aspectos como estudiar variante genética, eso sí puede ser muy costoso hoy, pero quizás en el futuro no lo sea y valga la pena utilizarlo también como una herramienta predictiva habitual. Y otros factores de riesgo pueden ayudar a detectar tempranamente, primero que nada, o incluso prevenir alteraciones emocionales en la mujer embarazada, de manera de poder mitigar o disminuir los efectos negativos que tienen sobre la propia mujer o sobre el feto. Entonces hay distintas etapas donde tenemos que poner el ojo, pero son todas importantes. Yo creo que ya desde la etapa de la planificación se podrían tomar muchas medidas preventivas. Si no se hacen en ese momento, se pueden hacer durante el embarazo, es muy importante, y hay herramientas que se podrían utilizar para prevenir y hacer un seguimiento mejor de las personas que están en riesgo de desarrollar alteraciones emocionales. El parto, nosotros aún no hemos analizado estos datos, pero se conoce que las experiencias del parto pueden ser disparadoras también de alteraciones emocionales durante el posparto, por lo cual es importante tener en cuenta también este periodo. Por supuesto, el periodo posparto, donde la pareja y el niño están comenzando a adaptarse a esta nueva condición de padres, es importante y es el que se ha hecho más énfasis eventualmente en los últimos tiempos, pero no dejar de prestar atención a que los niños y los adolescentes también requieren la atención adecuada, porque como les muestra este trabajo y muchos otros trabajos que se han publicado anteriormente, el maltrato en la infancia y adolescencia es uno de los factores de riesgo más importantes para que luego, durante el embarazo, el parto y otros estados de la vida de la persona, ya sea en la mujer como en el hombre, aumente el riesgo de depresión y de alteraciones emocionales. Es decir que si no cuidamos cualquiera de estas etapas, estamos en un problema y podemos generar estas situaciones que estamos tratando de combatir con mayor o menor eficiencia. Y para terminar, yo solo quiero mencionar algo que a mí me ha servido, por lo menos yo creo que los estudios comparativos que tratan de investigar mecanismos comunes que use la naturaleza para adaptar comportamentalmente a los individuos, pueden revelar muchos aspectos del comportamiento humano y animal, tanto en su estado patológico o saludable. Bueno, finalmente agradecer y reconocer a colaboradores y estudiantes que participaron, en este caso en las pocas diapositivas que mostré en relación a los estudios en roedores, y bueno, en los estudios en humanos incluyeron una gran cantidad de personas y colegas de nuestra facultad o de otras instituciones, y muy particularmente agradecer a la doctora Alison Fleming, que fue quien
nos entrenó y nos dio todas las herramientas para poder llevar adelante este estudio, este, que en Canadá era parte de un estudio gigantesco que hicieron allá, que se llama MAVAN, creo que se llama algo así como Maternal Adversity, Vulnerability, y que no sé, afecta efectos sobre el neurodesarrollo. Un estudio que básicamente se interesa en las mismas cosas que nosotros estuvimos trabajando acá y que justamente aprovechamos todo lo que aprendimos con estos colegas para llevar a la práctica en este estudio. Y bueno, agradecer la atención y disculpar que se hizo un poco largo, pero bueno, empezamos tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Daniel. Excelente, fascinante su estudio. Vamos a abrir el espacio para las preguntas, comentarios de la platea. Usted va a ver varios conectados como UC, no todos tienen el mismo. Son diferentes personas. Mariela, por favor. Gracias Daniel, muy interesante la charla. Y yo quería preguntarte de las escalas que usaste, ¿hiciste alguna validación en Uruguay? ¿O cómo determinaste las líneas de corte? ¿O ya estaban hechas en Uruguay ya estaban validadas? Sí, ¿Cómo es esa parte del estudio para hacerlo en países donde no hay mucha información y a veces es difícil encontrar, ¿no? Las líneas de corte en cada lugar que pueden ser distintas. Estas escalas, eso fue un reto importante, tratar de utilizar escalas que ya fueran validadas en países de habla hispana y que estuvieran validadas en español. O sea, estas escalas se utilizan en varios países latinoamericanos o en España, en el idioma español, que eso creo que es lo más importante. Después, si hay algunas diferencias culturales eventualmente menores, pueden existir, pero bueno, son herramientas validadas para ya en español y que Genial. tienen su versión en español y que fueron validadas en otros países, por lo cual nosotros simplemente implementamos, no hicimos ningún proceso de revalidación, digamos, pero creemos que son totalmente comparables con los estudios sí de validación que llevaron en otros países de Latinoamérica o España. Así que en eso creemos que, que Y, se pueden usar, sí. y alguna de las escalas, no me di cuenta así cuando las leí, pero capaz que hay alguna que no conozco. ¿Hay alguna evaluación de resiliencia dentro de las personas que tuvieron algún tipo de abuso? ¿Me diste algún tipo de escala de resiliencia al estrés? No No. usamos resiliencia. La única variable que de alguna manera contribuye a disminuir el impacto de estas otras variables negativas es el apoyo social, que es algo Ok. bueno, lo ha encontrado mucha otra gente en otros estudios, nosotros también. Desafortunadamente a lo largo del estudio vos vas perdiendo N porque hay gente que empieza a abandonar, entonces el apoyo social, el cuestionario de apoyo social lo respondieron menos personas, pero en este caso del estrés nosotros lo hemos incorporado en el análisis, más allá que en el anterior también estaba correlacionado, pero no lo incluimos en el análisis del estudio que fue publicado. Pero el apoyo social en los dos casos se ve claramente que está correlacionado. Es decir, mayor apoyo social tiene la persona, menos susceptible a todas estas variables negativas es, y por lo cual tiende a tener menos depresión y menos estrés. Otro tipo de escalas específicamente no utilizamos, ¿no? Y bueno, estas escalas algunas vienen con punto de corte, ¿no? Como decía yo, el Claro, CTQ es todo punto de corte, el Edimburgo tiene un punto de corte, por sí, eso punto de nosotros, corte. el análisis es diferente en el primer estudio y en el segundo. En el estudio de depresión nosotros utilizamos si se deprime o no y qué variables predecían esa salida sí o no, es decir, eso es regresión logística. En el Claro, caso de estrés, la escala de estrés de Cohen no tiene punto de corte, no tiene. entonces es muy continuo,
uno puede estimar, el promedio poblacional es de 20, o sea, uno puede estimar que por arriba de 20 la persona ya está estresada, o que si tiene más de 30 está severamente estresada, pero bueno, eso es muy arbitrario, no hay un punto de corte. Entonces ahí el análisis es diferente, no puede ser regresión logística porque no es está estresada o no, sino está más o menos estresada. Entonces cambia el análisis y tiene que ir a otro tipo de análisis, como por ejemplo hicimos regresión jerárquica o modelos que explican de alguna manera a través de mediadores o de efectos directos el nivel de estrés. Eso todavía estamos procesándolo, pero bueno, básicamente los resultados son estos que yo les mostré ahora. No creo que vayan a cambiar mucho, digamos. Buenísimo, Bien. muchas gracias. Hay otra pregunta. Alguien tiene levantado, un UC tiene levantado la mano. Adelante. No sé si soy yo. Sí, sos vos. Eh, Sí. Disculpa, María so- Angélica. Adelante, Somos por muchos favor. UC, perdón. No, bueno, primero muchísimas gracias, Daniel. Hermosa la charla, me pareció fascinante los resultados. Me preguntaba, me llamó mucho la atención esto que ustedes encuentran, este efecto de que el polimorfismo emerge solamente en presencia, o los efectos del polimorfismo emergen en presencia del abuso emocional temprano, ¿no? Y si tienen alguna hipótesis sobre el mecanismo biológico por el que estas situaciones tempranas desenmascaran de alguna manera la vulnerabilidad genética, algo epigenético se me ocurría, no sé si lo han evaluado o lo tuvieron en cuenta o no sé. Eso es lo más interesante y es lo que se necesita profundizar tanto nosotros como otros investigadores que han encontrado evidencias parecidas, es lo que hay que profundizar. Hay algunas ideas basadas en estudios previos, tanto en animales como en humanos, teniendo en cuenta el rol de la oxitocina, es que uno puede pensar que el tener un sistema oxitocinérgico, digamos, vulnerable, es decir, no óptimo, esto puede ser, pero no sabemos, menores niveles de expresión de receptor de oxitocina en determinadas áreas cerebrales como el hipocampo, la amígdala, o tener menos niveles de producción de oxitocina. Bueno, algunos de esos aspectos que tienen que ver con la regulación del estrés pueden hacer que se evidencien solo cuando existe este tipo de estrés en, en la infancia. Es decir, si no hay ese tipo de estrés, digamos que el sistema no es retado de alguna manera, este sistema que supuestamente es más vulnerable o está desregulado, no tiene ese reto, por lo cual no puede funcionar, digamos, el individuo puede funcionar saludablemente. En la medida que haya un abuso emocional, pueden pasar varias cosas. Una, puede haber efectos epigenéticos también sobre algunos de estos polimorfismos. Puede haber cambios en los niveles de oxitocina como basales, como mostré en los antecedentes, que ya hay evidencia, ¿verdad? El abuso emocional baja niveles de oxitocina. Y bueno, si los niveles bajos a su vez encuentran niveles de receptores bajos, puede que eso genere un efecto. Y si los receptores no están bajos, de repente no genera un efecto. ¿Verdad? Entonces esa interacción existe, la estamos detectando, pero no conocemos exactamente cuál es el mecanismo. La idea es que el sistema oxitocinérgico obviamente tiene que ver con la regulación del estrés, por lo cual cualquier alteración haría a la persona más o menos vulnerable al estrés, también más o menos sensible a interacciones sociales o a procesar interacciones sociales en forma negativa. Esa es otra de las hipótesis. Hay algunos estudios que sugieren que ya la interacción en la primera infancia
y la presencia de algunos polimorfismos pueden tener impacto en el cerebro, en el volumen de algunas áreas cerebrales como como el hipocampo, o incluso en la alteración de las conexiones, lo que hoy se llama el conectoma y las redes cerebrales. Hay muchos estudios que están tratando de explicar y entender cómo podría darse estos fenómenos, pero bueno, son ideas a testear, ¿no? Hoy en día no conocemos y bueno, obviamente el trabajo en humanos es bastante más complejo que en animales, entonces tenemos mucho menos herramientas, ¿verdad? Entonces va un poco por ahí la idea de cómo creemos nosotros que estas variables están interaccionando. Muchísimas gracias. Hay Súper una, interesante, se abren un montón de preguntas. sí, y también Maraya ha hecho su pregunta, no puede usar el micrófono, dice, y pregunta si considera usted que los grupos de apoyo durante el embarazo y posparto entrarían dentro de ese apoyo social que pudiera disminuir los riesgos de trastornos perinatales. Sí, sí, eso es clarísimo. La escala de apoyo social toma en cuenta todas esas cosas, no solo el apoyo inmediato de la pareja o de los amigos, de los familiares, sino el apoyo institucional y de otros grupos como pueden ser estos grupos de apoyo de la embarazada o de la mujer durante el posparto, por lo cual se abre justamente eh, se recalca, digamos, de alguna manera, o se confirma la importancia de las intervenciones tempranas también, no solo en el embarazo, también en el posparto. Todo eso que tratamos de hacer, el sistema de salud trata de hacer, de clases para padres, clases para embarazadas, apoyo a través de, sobre todo a las personas más vulnerables, apoyo de condiciones prácticas básicas que a veces no tienen. Digamos que el sistema de salud muchas veces establece, o los programas sociales en los distintos países establecen herramientas que obviamente son muy necesarias, son muy importantes. Y bueno, los estudios muestran que pueden hacer una gran diferencia entre que una mujer pase el embarazo con estas alteraciones emocionales o no. En eso yo creo que es bastante contundente la evidencia que existe. Mm. Muy bien, ¿alguien más quisiera preguntar, comentar? Bueno, mientras los otros se animan, voy a hacer mi pregunta, profesor Daniel. También había pensado, así como María Angélica, en preguntar sobre las funciones en el sistema oxitocinérgico, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Pero también eh, me estaba preguntando sobre si tiene o si ha pensado en algunas ventajas adaptativas que tiene tener este polimorfismo y que te pone en riesgo solo si te expones a eventos o experiencias adversas, ¿no? Ahora, ¿usted cree que esas experiencias adversas es parte de nuestras vidas en general? Y más aún antes de las sociedades modernas donde se tiene más cuidado, existen programas de atención a la infancia, tenemos más atención a que nuestras experiencias sean las menos adversas posibles, precisamente porque podemos desencadenar todos esos riesgos para nuestra salud mental, nuestra salud física. Sin embargo, al nivel de los polimorfismos, el tener ya em, esto presente y que solo dependemos de exponernos o no y que nos incremente el riesgo, ¿será que otros sistemas en conjunto el individuo puede tener alguna ventaja adaptativa? No sé Sí, si tiene sentido lo que sí, estoy preguntando. no, te entiendo perfectamente, es una pregunta súper interesante. Obviamente son cosas que tendrían que irse investigando. Eh,
Y esto me trae un poco a la idea de lo que yo les mostré más temprano, lo que pasaba en los cerebros, esto de las diferencias individuales en los Bols de la pradera, que mostraba que había una reconfiguración de la expresión de los receptores por razones que desconocemos. Pueden ser por experiencias tempranas, no hay evidencia, hay algunos estudios que sugieren que sí, los estudios de Zuccarter, y otros que piensan que puede ser solamente genómica la diferencia. Cualquiera de los dos casos, puede ser que el animal en algunas condiciones, ese cambio en el sistema oxitocinérgico de alguna manera lo adapte para otras condiciones o para responder a los retos que trae acompañado determinados cambios ambientales. El punto es que acá nosotros nos estamos enfocando obviamente en algo que es negativo, ¿verdad? Entonces, en este contexto y de la forma que nosotros estamos abordando, lo que nos interesa es entender qué es lo que puede estar causando esto, que sabemos que no tiene un rol adaptativo, digamos, porque bueno, los niños que sufren déficit atencional o hiperactividad en fin, están si bien también pueden nacer como con una adaptación o un ambiente que se supone que va a ser estresante, luego si encuentran un ambiente no estresante, digamos, en realidad no solo no están adaptados, sino que quedan desadaptados. Entonces es compleja la pregunta y la posibilidad de combinaciones que se pueden dar. Este, pero, pero sí, hay un hilo muy fino que hay que tener cuidado y en cuenta, que es una cosa que es la variabilidad normal, no patológica, que todo el mundo tiene, porque somos todos diferentes y los polimorfismos nos pueden ayudar a ser todos diferentes, y sobre eso puede actuar la evolución o bueno, las fuerzas, las presiones adaptativas para que en algunos casos, en algunos ambientes, unas personas estén mejor adaptadas y en otros ambientes otras personas puedan estar mejor adaptadas. Pero hay un hilo como que cruza eso, que es cuando en nuestra sociedad, por lo menos, algo pasa a ser patológico, es decir, que empieza a poner a la persona en condiciones desfavorables. Este, Desfavorable para ella, como en el caso de la mujer embarazada, como desfavorable para el feto que ya está siendo, digamos, su desarrollo afectado por estas alteraciones. Pero, pero es muy importante tu pregunta y siempre hay que tener en mente eso, que las variaciones genéticas no necesariamente eh, te dicen, bueno, este genotipo es malo y este es bueno. Simplemente en algunas condiciones y en algunas patologías que se están investigando, la presencia de un determinado polimorfismo aumenta el riesgo de que esa enfermedad o esa condición aparezca. Es eso lo único que podemos decir con esto. Y por eso Eh, sirven como herramientas preventivas, como una más, ¿no? No sé, muchas eso. gracias, profesor. Hay parabienes en el chat de Katia, que también ha entrado con UC, de Yesenia, también saludos. ¿Alguien más quisiera comentar, preguntar? Profesor Daniel. Bueno, parece que no. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? No sé si escuché a alguien. Bueno, No, parece creo que que no. Creo que no. Bueno, muchísimas gracias, profesor Daniel. Genial su trabajo. Está emprendiendo una línea muy bonita. Muy ajá. interesante, sí. Sí, sí, muchas gracias.
Bueno, están Y invitados a participar del análisis de los datos si alguien quiere o de muestras, porque tenemos muchas muestras que no mencioné, pero tenemos, como mencioné en algún otro caso, placentas, mucho material biológico que no hemos logrado utilizar y que queremos este, aprovechar, porque digo, fue un trabajo enorme y realmente lo que merece este tipo de personas que, bueno, lo primero que hay que agradecer, que no agradecí, es a las participantes, ¿no? El hecho que estas personas participaron nos permite entender un montón de cosas y poder aportar a mejorar las condiciones que justamente otras mujeres están u otras personas, porque yo creo que algunos de estos polimorfismos seguramente tienen un impacto más allá de la mujer, también en el varón, eso es otra cosa que queda por estudiarse. Pero bueno, la idea es aprovechar lo máximo que de todos estos estudios que son tan complicados de hacer y bueno, y a mí en lo personal me está costando mucho analizar toda esta información debido a falta de fondos, de personas interesadas a veces para trabajar en estos temas y bueno, y que a la gente no le gusta trabajar gratis, lo cual está bien. Pero bueno, muchas gracias por la oportunidad de contarles esto. Y gracias a bueno, usted. seguimos con el próximo después, el próximo mes, con el próximo seminario. Sí, perfecto. Eh, Muchas gracias. Nos vemos.